Bueno, salvo que tengan alguna pregunta para hacer. ¿Mm? Pero bueno, la idea era que leyeran para hoy esto, lo que trabajamos la vez pasada. No nos podemos detener tanto, vamos a hacer un repaso nomás. Este, Porque tenemos que ir avanzando. Bueno, habíamos trabajado la integral doble. Habíamos visto el problema en una variable, bueno, lo estudiamos en dos variables, todo lo que ya se habló de hacer la partición o la subdivisión, en este caso integramos en un rectángulo, ¿m? De lados b menos a y d menos c, ¿no? De longitudes. Después de hacer esa subdivisión en rectangulitos, tomamos un punto interior, bueno, armamos eh, esos volúmenes elementales, haciendo superficie de la base por altura, la altura del valor que tomaba la función. Bueno, después refinábamos la subdivisión, el objetivo era, si la función era no negativa y acotada en ese rectángulo, digamos, en esa región del plano, bueno, poder obtener el volumen sobre ese recinto rectangular y debajo de la superficie. Bueno, haciendo esas sumas y haciendo el paso al límite, quedaba definida la integral doble de la función. En ese intervalo rectangular, por supuesto, si el límite existe. Esta era la definición de integral doble, análoga a la definición de integral simple, que también la habíamos visto de esta manera, y habíamos también hablado de las sumas de Riemann. Riemann, bueno, esta es la integral según Riemann, ¿no? Donde se hacía aproximación por defecto y por exceso, bueno, y el paso al límite. Bueno, todo esto era muy lindo. En análisis 1, bueno, y el año y la semana pasada vimos un ejemplo de lo engorroso que era hacer las sumas y el paso al límite, y estaba el teorema fundamental del cálculo, que nos permitía, si la función tiene primitiva conocida, a través de la regla de Barrow, calcular la integral. Bueno, acá, para el cálculo de la integral doble, porque lo que importa es justamente no hacer esta suma, sino encontrar una forma de cálculo, ¿no? Había un teorema que nos permitía eh, hacer ese cálculo, ¿no? Que hablaba justamente de esa forma de obtener la integral. Así como está el teorema fundamental del cálculo, en análisis 1, acá tenemos algo similar que era el teorema de Fubini. También habíamos visto la integración en varias variables, ¿no? Yo cuando tengo esto como si fuera una integración parcial, también se le puede llamar así. Cuando tengo una función, por ejemplo, de dos variables, e integro respecto de una, me queda otra función, tal que derivándola respecto de la variable que integré, vuelvo a la función original. Y aparece una constante que puede depender de la otra variable. Porque la otra variable, cuando yo integro, juega como constante. Bueno, esto tanto en X como en Y. Si integro respecto de Y, la constante de integración puede depender de X, y si derivo el resultado respecto de Y, llego a la función que tengo en el integrando. Bueno, esto fue lo que trabajamos eh, para llegar después a la aplicación, ¿no? Del cálculo, porque nos interesa el cálculo de la integral doble. Bueno, esto creo que no hubo dudas, ¿no? Cuando integramos respecto de una variable, la otra juega como constante. ¿Sí? Creo que esto se entiende. Acá integramos respecto de x y es constante. Por eso queda y por x cubo sobre 3. Convenimos siempre en escribir en estas expresiones de dos o de tres variables, seguir el orden de las variables. Primero x, después y, después z, o primero x, después y. Eso para estar organizados y no perderme. Bueno, acá integramos respecto de y, por eso x al cuadrado es constante. Tengo constante por función, la constante queda multiplicando la integral, esa es una propiedad de la integral. Bueno, acá integramos respecto de x, respecto de y, respecto de z, por eso las constantes dependen de las otras variables. Y después lo que hacíamos, bueno, acá está escrito, era derivar el resultado para llegar
al original, digamos, ¿no? A la función original. Bueno, ¿está claro esto? ¿Esto se entiende? ¿Queda duda? Esto es similar al caso de la derivación parcial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una integral definida, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la función, ¿no?, que sea integrable en, en esta región. Esto es un rectángulo, el rectángulo original que tenemos acá, ¿eh? Este rectángulo. Generalmente uno dibuja el recinto de integración, en el plano, obviamente, ¿no? Pero no es ni más ni menos ese AB por CD, este producto cartesiano, me está dando todos los pares ordenados que están acá adentro, ¿no? Los infinitos. Estamos en R2 acá, ¿eh? ¿Sí? Bueno, la idea es que cuando tenía entonces una integral, esto ya es genérico, ¿no? Según y, me queda una función de x. Después, si yo hago la integral, ¿no?, entre a y b, pues estaba entre c y d, ¿no es cierto?, cuando integro respecto de y. Cuando integro entre a y b respecto de x y reemplazo, acá me queda lo que se llama una integral iterada, ¿no? Esto es análogo a los límites sucesivos, ¿no? Es siempre lo mismo. O sea, integro respecto de una variable, la otra juega como constante, me queda una función de la otra variable y después integro. Bueno, acá por ejemplo arranco integrando respecto de y, después integro respecto de x. Podría ser lo contrario, si yo integro respecto de x, obtengo una función de y, una b de y. ¿Eh? Y después, cuando integro respecto de y, esa función llegó al resultado. ¿Eh? Acá también. Primero integré respecto de x, después integré respecto de y. Y hay dos cuestiones importantes. Bueno, que se va de adentro hacia afuera, uno generalmente coloca esto entre corchetes, y lo que llegamos, o lo que vimos, es que efectivamente, independientemente del orden, el resultado es el mismo. Ven, acá tenemos un ejemplo. Fíjense. Ya acá omitimos el corchete para no complicar la notación. Fíjense, integramos primero respecto de y entre 1 y 2, fíjense el diferencial. ¿Ven? O sea, yo primero hago esta integral respecto de y, me va a quedar obviamente en función de x, bueno, estas son las cuentas básicas, ¿no? Y después la integral de afuera, ¿ven?, de 0 a 3, respecto de x, y llevo un número, este es el resultado. Después, bueno, acá lo tenemos primero respecto de y, después respecto de x, fíjense el orden de los diferenciales, a pesar de que yo acá lo escribo expresamente entre corchetes, la que hago primero, puedo no hacerlo y anotarlo directamente así, ¿eh? ¿Ven? O bien podría ser el otro orden, primero integrar respecto de x y luego respecto de y, ¿ven? Primero respecto de x, ya sabemos integrar respecto de una variable, es integración parcial, me queda una función de y después integro respecto de y, por supuesto, límite inferior y superior que correspondan, ¿no? El intervalo acá donde integro depende de la variable, ¿no? Bueno, y efectivamente llegó al mismo resultado. Puede aparecer, cuando integro respecto de una variable, los límites de integración variables. Esto después lo vimos, ¿eh? Esto puede ocurrir. Bueno, acá no pasa nada. Como yo integro acá, por ejemplo, ¿ven?, primero respecto de y, los límites pueden depender de la otra variable, ¿ven? De hecho, dependen de x. No pasa nada, es cuestión de integrar y después reemplazar, ¿ven? Yo acá como integré respecto de y, como la variable es y, reemplazo, bueno, según Barrow, ¿no?, y al cuadrado, primero por x y después por x al cuadrado. ¿Me dan cuenta? Y me queda una integral respecto de x que después se resuelve, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, acá hay dos observaciones en cuanto a que lo que decía hace un rato, ¿no?, que los límites no pueden depender de la variable respecto de la cual integro, ¿no? Y que también se podría anotar de esta forma, ¿ven? Yo prefiero que sigamos esta notación. Si ustedes quieren, coloquen el corchete. Uno acá también puede colocar y igual a x al cuadrado igual a x. También se puede hacer.
Pero ya después uno se va dando cuenta, cuando uno empieza a practicar, uno se da cuenta que no tiene ninguna dificultad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto está claro? ¿Sí? Esto fue lo que ya trabajamos Sí, sí, profe. esto lo trabajamos ya la vez pasada. Después lo tienen que leer, volver a leer, antes de empezar los ejercicios. Bueno, y hablamos del teorema de Fubini. Lo que me dice justamente Fubini, que la demostración está en los libros, es bastante compleja, es que la integral doble se puede calcular como dos integrales iteradas o sucesivas. Si yo integro, siempre me tiene que dar el recinto de integración, así como en una integral simple. Como en una integral simple me dan el intervalo de integración, acá me tienen que dar el recinto. Siempre por ahora rectángulos. Entonces, esta integral se puede calcular de esta forma o de esta otra. Este igual me está diciendo algo importante, ¿no? Que independientemente del orden que siga, el resultado es el mismo. Ya acabamos de ver un ejemplo. ¿Eh? Y independientemente del orden que siga, fíjense, de C a D, integro respecto de I, luego entre A y B respecto de X. Acá es el otro orden, entre A y B respecto de X, entre C y D respecto de Y. Acá tengo la interpretación geométrica, lo que estábamos viendo antes, ¿no? Si yo fijo un X, ¿ven? Fijando un X cualquiera, esta integral entre C y D, integrando respecto de Y, me va a dar el área de esta rebanada. Esto es como si fuera un pan lactal, ¿no? Voy a tener el área de esta rebanada, por supuesto elemental, ¿no? El área bajo esta curva, bajo la curva C. Y si yo ahora hago la integral entre A y B, ¿sí? Si yo barro todo el recinto, ¿no? Con esta rebanada elemental, esto me va a dar si la función, si la superficie, ¿no? Si z igual a f de x es positiva y acotada, me va a dar el volumen del recinto. Es un caso especial, ¿no? O sea que, en definitiva, yo esa integral doble que representa el volumen solo cuando la función está sobre el plano xy, voy a obtener por resultado, bueno, esa va a ser el cálculo, ¿no? de la integral. Lo mismo, si yo fijo un y, esta integral me da el área bajo la curva C, y si después hago la integral entre C y D, si, digamos, barro todo el recinto con esta franja elemental, ¿no? Con esta rebanada elemental, ahí voy a tener la otra forma de cálculo que obviamente es el mismo resultado. Nosotros le ponemos B de guapos, ¿no? Porque sí, porque estamos suponiendo que la función es no negativa. Bueno, integrable, por supuesto, ¿no? Está acotada. O sea que eso me va a dar efectivamente el volumen. Bueno, acá hay un ejemplo concreto. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan calcular, que podamos ir directamente a los problemas. Bueno, como le dije anteriormente, la integral acá viene dada. ¿Por qué viene dada? Porque está dada la función, esta es la f de xy, y la región del plano. Por supuesto, siempre rectángulos. ¿Sí? En este caso tengo un cuadrado, caso particular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, fíjense, si voy a integrar respecto de y primero y luego respecto de x, ¿ven? Primero integro entre 1 y 2 respecto de y después integro entre 0 y 1 respecto de x. Bueno, son dos integrales sucesivas. Es integrar respecto de y, x juega como constante, y después integro respecto de x. Y llego al resultado. Que, bueno, perdón, acá tenemos el otro orden, ¿ven? Integro primero respecto de x, me queda una función de y, después integro respecto de y llego al mismo resultado. En este caso, esto que está acá anotado, ¿no? Lo puedo interpretar como un volumen, esto ya también lo vimos, ¿por qué? Porque tengo un paraboloide, ¿sí? Z igual a x cuadrado más y cuadrado que abre hacia arriba, y lo que estoy calculando es el volumen, limitado superiormente por ese paraboloide e inferiormente por este cuadrado, por esta región del plano. ¿Sí? Ese volumen es 8 tercios. ¿Vamos? Después se ve la interpretación. Por ahora me interesa que
podamos resolver la integral doble. ¿Sí? ¿Está esto claro? ¿Se entiende? Es función y región en la cual tengo que integrar. Listo. ¿Está bien? Eso es lo que me dice Fubini, cómo calcular la integral doble. ¿Vamos? Bueno, habíamos visto también que si el recinto de integración tiene que ser rectangular, estamos muy limitados. Entonces, se puede extender el teorema de Fubini a recintos que estén limitados por curvas. Esto lo habíamos probado, habíamos definido una función que tenga un valor no nulo en esta zona, en el recinto D, y que valga 0 fuera del recinto D dentro del rectángulo R. La definimos de esta manera. Entonces, como esta f vale 0 fuera, la integral doble sobre R de f va a ser igual a la integral sobre G, la integral de G en el recinto D. Y esto, acá está demostrado que efectivamente, si yo tengo que calcular la integral en R, y acá tengo el recinto D, pero el recinto D ya concretamente, en este caso limitado, por ejemplo, por dos curvas, donde y es función de X. Bueno, justamente cuando uno integra respecto de Y, tomando X constante, nos quedaban tres integrales, dos de las cuales eran 0, porque la función valía 0 acá afuera, ¿no? Desde C hasta I1 y desde I2 hasta D valía 0, porque la función es nula, ¿no? Y me queda justamente la integral entre I1 e I2 respecto de I. O sea que esta integral, en definitiva, la primera que resuelvo me da esto. Entonces, cuando reemplazo, o sea, bueno, esta integral dijimos, ¿no? Me queda esto. Cuando reemplazo acá, la integral doble, en definitiva, me queda de esta manera. ¿Ven? O sea, tengo que ver primero entre qué curvas estoy en el recinto y después integrar, por supuesto, primero respecto de Y y después respecto de X. Entre A y B. De la misma manera, si yo el recinto lo considero limitado, en este caso, por dos funciones de Y, X como función de Y, bueno, planteo exactamente lo mismo. Trabajo con la integral respecto de X, que va a ser nula en esta zona y en esta zona, porque la función f vale 0 en esa zona, y del mismo modo me queda esta sola integral. Al reemplazar, llegamos a lo mismo, ¿no? Pero, como a mí no me interesa calcular, o sea, esta f en R, sino me interesa la función que toma el mismo valor que f, que es g en D, llego a esta fórmula. O bien a esta otra. A ver, para pasar en limpio. Si me dan esta integral doble de esta función en este recinto, que ya no es un recinto rectangular, es un recinto limitado por curvas, ¿ven? Miren bien esto. Yo tengo el recinto este D, X está entre 0 y 1, y es mayor o igual que X al cuadrado y menor o igual a X. Este recinto D es esta región que tengo acá. ¿Ven? Entonces, si tengo que hacer la integral, por lo que acabamos de ver, va a ser la integral entre 0 y 1, ¿no? Respecto de X voy de 0 a 1. Respecto de Y voy entre la curva, con la que me encuentro primero, este es el límite inferior, igual a X al cuadrado, y el límite superior es igual a X. Voy entre X al cuadrado y X. Ya esto uno lo plantea después así, al toque. Ni uno se cuestiona nada. Lo que pasa es que tengo que tener el recinto dibujado. ¿Ven? Y después se resuelve. Fíjense que la primera que resuelvo respecto de Y, los límites dependen de X, no hay ningún problema. Y al final me queda una integral simple, ¿no?
de las de análisis 1. Y llegó el resultado. ¿Ah? Bueno, fíjense, así como yo opté por este orden, o sea, integro primero respecto de y, después respecto de x, fíjense que la primera integral que resuelvo, los límites de integración son variables, porque yo estoy integrando entre curvas. La segunda integral, la que hago al final, que integro respecto a x, tiene límites constantes, ¿no? Ahora, yo puedo optar por este otro orden. Puedo integrar Profe, también. se le cortó, Ah, me ¿se cortó parece. ahí? Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿esto quedó claro? ¿Cómo se Sí, sí, resuelve? O sea, eso sí. no Sí, se eso enrosquen, ¿eh? aparece. No se... A ver, esto no es nada del otro mundo. Una vez que yo determiné el recinto, bueno, acá faltó resolver la ecuación, ¿no? Cuando x al cuadrado es igual a x. ¿No lo hicimos? Bueno, ¿está? Pero, digamos, yo estos límites los tengo que determinar. Este es 0 y este es 1. Una vez que yo tengo el recinto y voy a calcular la integral, esto es siempre igual, ¿eh? Siempre. La última integral que voy a resolver, en este caso respecto de x, tiene límites constantes. La primera que voy a resolver, fíjense, voy de x al cuadrado a x. Voy de abajo hacia arriba, siempre, ¿no? Así como acá voy de izquierda a derecha, ¿no? Siempre el límite superior es mayor que el límite inferior en una integral simple. Bueno, acá voy siempre, o sea, así como acá voy hacia las x positivas, acá voy hacia las y positivas. Ahí me parece que se entrecortó ahí, ¿no? Sí, quedó medio Un poquitito, es entrecortado. como que se entrecorta, Sí, profe. se entrecorta, Pero sí, sí. un poquitito. Bueno, el tema es que miren esto, ¿eh? Creo que se entiende esto, ¿no? Al margen de la justificación que dimos, del teorema de Fubini, bueno, de todo lo que ya se habló. Pero me interesa que ustedes puedan plantear la integral. Plantearla, porque después la resolución es una pavada. Esto no tiene ninguna dificultad. ¿Eh? Lo único, bueno, tener cuidado que si acá integrar respecto de y, bueno, reemplazo en y, ¿no? X juega como constante. Después me queda una integral respecto de x. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, si sigo el otro orden, si integro primero respecto de y, ¿ven? Miren este. Es el mismo ejercicio, ¿eh? Lo que pasa es que tengo, justamente como los resultados son los mismos, elijo el orden que se me cante, ¿no? Después veo cuál me conviene más. O sea, yo puedo optar por cualquiera de los dos. Ahora, después tengo que ver, porque seguramente va a haber uno que me convenga más que otro, o no, depende del recinto. Eso lo vamos a discutir. Pero fíjense este, ¿no? Voy. Primero, fíjense, ¿no? ¿Cómo hacemos? La última que voy a resolver va a ser la integral respecto de y. Voy de 0 a 1. ¿Mm? Pasa que las funciones, tengo que colocar x en función de y. Esta es x igual a y, y esta es x igual a la raíz cuadrada de y. La función inversa. ¿Eh? Entonces integro. Fíjense. Cuando integro respecto de x voy hacia las x positivas. Recorro imaginariamente el recinto. Primero, me choco con esta curva, es la recta, x igual a y. ¿Ven? Y después me choco con esta otra curva, x igual a raíz cuadrada de y. Los límites acá dependen de y porque estoy integrando respecto de x. Entonces, integre respecto de x. ¿Eh? X cuadrado sobre 2 más 2xy. Bueno, barrow, reemplazar x, límite superior, x límite inferior, restar. Y después me queda la integral respecto de y entre 0 y 1. ¿Eh? Entre este 0 y este 1. Y llego, obviamente, al mismo resultado. Yo digo, bueno, elijo el orden que quiera. Y bueno, después veremos que, según el recinto, a veces conviene más un orden que otro, porque puede pasar que el recinto, tanto este como este, que en este caso da igual, o casi igual, por eso se complica un poco más esta, pero es lo mismo, ¿no? Fíjense que tengo el mismo techo y el mismo piso, eso podría no ocurrir, entonces tengo que ver, capaz que si lo miro
de esta forma tengo un único techo y un único piso, y si lo miro de esta otra no. Porque eso es lo que determina cuál de los dos órdenes conviene más. Después veremos algún ejemplo concreto, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bueno, y después lo que vimos son estas propiedades, que son análogas a las de análisis 1, ¿no? Sacar la constante, integral de no suma o resta. Si la función es positiva, o sea, no negativa, la integral también es no negativa. Bueno, esto ya lo trabajamos. Y esta es la propiedad que les comentaba anteriormente, es análoga a la propiedad aditiva del intervalo de integración en una variable, ¿no? La integral en un recinto D que está subdividido en dos regiones, por supuesto disjuntas, ¿no? Puedo escribirla de esta manera. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos. ¿Está claro esto? ¿Seguro? Si no, nos detenemos, ¿eh? Y algo Profe, que... yo Sí, consulto. decime, Usted recién Yamila. Sí. dijo que, usted recién dijo que, bueno, que el cálculo es fácil, acá lo difícil es plantearlo. Mm. Eh, ¿Usted nos va a dar ejercicios para que nosotros planteemos eso? En el caso que tengamos alguna, no sé, algún recinto que no sea rectangular. Claro, siempre está dado el recinto, o lo vas a determinar vos. Está buena, buenísima la pregunta. Dependiendo de la aplicación, porque hasta acá, a mí me tiraron la integral y el recinto. Bueno, resolvela. Pero lo que vamos a ver ahora son las aplicaciones. Que esta integral, Perfecto. en determinadas condiciones, va a ser un volumen. Voy a poder calcular una superficie. Voy a poder calcular el volumen comprendido entre dos superficies, ¿no? Bueno, voy a poder calcular un área de una superficie plana, voy a poder calcular el área de una superficie curva. Nosotros vemos aplicaciones geométricas, esto tiene aplicaciones físicas. No sé, obtener el baricentro, obtener el momento de inercia. Bueno, no las vemos esas, obviamente, ¿no? Pero eso tiene mucha aplicación en mecánica, en lo que es física, ¿no? Bueno, pero eso lo tenemos que determinar. Ahora vamos a ver las aplicaciones concretas, ¿eh? Pero siempre es importante que yo determine este recinto. Vamos a ver cómo se determina. Esto tal vez sea no lo más complejo, porque esto no es complejo, no es nada complicado. Lo que puede llegar a tener un poquito de dificultad, pero apenas determinar eso. Mire, Porque, cuando dio los problemas de optimización donde nosotros teníamos que plantear, sí, a mí no me salió ninguno. O sea, dejé la guía colgada porque no me salen. Y si acá bueno. tengo que hacer lo mismo, chau, estoy al horno. No, no, lo que pasa, no, acá el tema es, bueno, ahora vamos a ver, no hablemos en el aire porque las palabras se las lleva el viento. Vamos a ver concretamente los ejemplos, para que vos veas cómo, o sea, por qué es importante que yo tenga este recinto. ¿Eh? Ahora lo Buenísimo. vemos en las aplicaciones. Pero queda Bueno, claro esto primero, tenemos que, o sea, a ver, tenemos que ir de a poco, porque si vamos a tirar todo junto, no se entiende un joraca. O sea, tenemos que ir de a poquito. Por eso me interesa la secuencia, ¿no? Porque yo primero hablamos de la integral doble, ¿no? Después hablamos de cómo hacer integrales parciales. Después hablamos de Fubini. Después hablamos del cálculo de una integral cuando los límites son constantes. Después extendimos Fubini, ¿no? Bueno, o antes de Fubini con límites variables, pero después Fubini para recintos que no sean rectangulares. ¿Todo eso para qué? O sea, yo hasta ahora lo único que sé hacer a esta altura es resolver una integral doble en un recinto que sea rectangular o no rectangular, limitado por curvas. Hasta ahora no tengo otra cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está claro esto? sí, sí. ¿Seguro? Vamos despacito, pues nadie nos corre. ¿Está bien? Vamos adquiriendo herramientas de a poco. Bueno, ahora vamos a las aplicaciones. Porque esto así, está bien, yo calculo la integral. ¿Y qué representa esa integral? Bueno, ahora vamos a avanzar, ¿eh? Bueno, vamos a abrir la otra. Después les muestro la práctica, lo que pueden hacer. Vamos a plantear algunos en el papel también, ¿no? Nosotros los tenemos en general resueltos por una cuestión de tiempo.
pero vamos a hacer algunos del papel y ustedes después, por supuesto, que se tienen que poner a resolver. ¿Eh? Esto es clave, sentarse a hacer. ¿Eh? Lo que vos decías, Yamila, de los problemas de optimización, y a veces, eh, dependiendo cuál, puede tener alguna dificultad. Si nos queda tiempo, este, lo trabajamos. ¿Eh? No, hoy no creo, pero por ahí la semana que viene. Bueno, profe, Por lo menos gracias. para que vayan avanzando. ¿Eh? Bueno, vamos a compartir la segunda parte. Yo después se los vuelvo a mandar estos dos apuntes. El que acabamos de ver, que lo corté porque era muy largo, y esta segunda parte. ¿Eh? Bueno, vamos concretamente a un ejemplo. Calcular el volumen del tetraedro limitado por el plano x más y más z igual a 2 y los planos coordenados. Esto ya lo trabajamos la vez pasada, pero lo reiteramos ahora, más tranqui. ¿Eh? Entonces, fíjense. Volumen. Tengo la región acá, ¿no? ¿Se llega a ver acá el recinto? Sí, sí, se ve. Tengo 4 caras. ¿Mm? ¿Estamos? Son 4 caras. Tengo triángulos rectángulos pegados a los planos coordenados, ¿no? Este triángulo de acá, este de acá y que es la base. Y tengo acá un triángulo equilátero. ¿Mm? Esta es la función. Lo que pasa que acá uno después coloca z como función de x y de y. Entonces tengo una función, ¿no? Que es positiva, o podría llegar a ser 0 en el plano XY. Entonces, cuando yo haga la integral doble, voy a obtener el volumen. O sea, bueno, acá está escrito, yo quiero digamos, la región comprendida por, entre comillas, debajo de este plano, ¿no? Y sobre el plano XY, comprendida entre los planos coordenados. Es fundamental que esto tal vez lo que les puede llegar a traer algo de dificultad al principio. Ustedes geometría del espacio ya la están trabajando en analítica, ¿no? Entonces, una vez que yo determine el recinto, cuyo volumen me piden, porque me piden el volumen, ¿no? Primero, yo lo estoy viendo acá el recinto, lo tengo que ver, esto después se puede hacer en GeoGebra, lo hicimos la vez pasada. Pero, era acá lo que vos preguntabas, Yamila. Este recinto en el cual voy a integrar es la proyección sobre el plano XY. Si yo proyecto este volumen sobre el plano XY, me queda este triángulo. Este recinto que yo veo acá, en 3D, acá lo estoy viendo en el plano. Y esto es fundamental, porque yo después cuando haga la integral voy a integrar en este recinto. Entonces, ¿por qué escribo así el volumen? Cumple las condiciones para calcular un volumen, la función. Esta función, z, ¿no? Esta. Z en función de xy. Está sobre el plano xy e integro respecto de este triángulo, ¿ven? En este triángulo. Entonces voy de 0 a 2 según x y voy desde y igual 0 hasta y igual menos x más 2. Esta recta tiene por ecuación menos x más 2, ¿ven? Respecto de y. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta integral, el resultado de esta integral va a ser el volumen de este tetraedro, de este cuerpo. ¿Eh? Limitado, tiene 4 caras, por eso tetraedro. Tiene ángulos triedros en cada uno, ¿no? Son ángulos determinados por 3 planos. El ángulo determinado por 2 planos se llama diedro, determinado por 3 planos, triedro, ¿no? Bueno, eso es más de... lo han trabajado en geometría. Bueno, y después el cálculo es igual que lo que ya vimos, ¿no? Integro primero respecto de y, me queda una función de x, después integro respecto de x. Puedo elegir el otro orden, ¿ven? Acá lo hicimos
No es necesario. Una vez que yo lo calculé, ya está, listo. El volumen es 4/3. La unidad que haya elegido, al cubo. Si esto acá lo tengo en centímetros, serían centímetros cúbicos. Eso lo obviamos nosotros para no agregar más cosas, ¿no? Pero acá diría unidades al cubo, se suele poner, ¿no? Porque, repito, si yo acá tomé centímetros y centímetros, ¿eh? Esto me queda en centímetros cúbicos. Si yo me armara este cuerpo y lo llenara de agua, tendría 4/3 de centímetros cúbicos. 1,3 aproximadamente centímetros cúbicos. Si lo hubiese hecho, no sé, en decímetros, me hubiera quedado decímetros cúbicos, me hubiera quedado litros. Podría eso medirlo con un recipiente graduado, como lo hacemos lo hacíamos, bueno, antiguamente en la vieja escuela técnica cuando se daba volúmenes, ¿no? Uno le pedía al alumno que hiciera eso, ¿no? Que verificara el volumen de esa manera, ¿no? Eso no sé si ustedes lo han hecho en la primaria o en la secundaria, ¿no? No sé, bueno, depende. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, decía que acá, si yo integro primero respecto de y después respecto de x, ¿no? Bueno, lo dije al revés, ¿no? Pero se entiende. O sea, yo integro primero respecto de x, después respecto de y, pero ¿cómo arranco cuando planteo la integral? En y estoy entre 0 y 2. En x estoy entre 0, entre x igual 0 y x igual a 2 menos y. Esta recta tiene por ecuación 2 menos y, ¿ven? Voy. En y voy de 0 a 2, la integral de afuera corresponde al diferencial de afuera, y voy. Si recorro siempre hacia los valores positivos de x, ¿no? Voy desde igual 0, desde x igual 0, perdón, a x igual a 2 menos y. Bueno, integro primero respecto de x, después respecto de y obviamente llego al mismo resultado, ¿sí? Algo que se suele hacer y que nosotros lo hacemos cuando se puede, por ejemplo, el volumen se puede calcular como superficie de la base por altura sobre 3 en este caso, ¿eh? Entonces yo tengo la superficie de la base, que es un triángulo rectángulo, base por altura sobre 2, multiplicado por la altura dividido 3. Llego, por fórmula elemental de geometría, al resultado, ¿eh? Y reitero, acá en este caso concreto, da lo mismo cualquier orden que elija. O integro primero respecto de y, después respecto de x, o al revés, tengo el mismo nivel de dificultad, bueno, que es muy simple acá la integral. Bueno, omitimos los pasos acá, ¿no? Pero llegamos al mismo resultado. Esto después se puede resolver con, no sé, con derive, con algún programa, ¿eh? Si la integral está, después vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si la integral se complica mucho, bueno, vamos directamente a derive, obviamente, ¿no? Acá se podría resolver. Acá, bueno, omitimos pasos, ¿eh? Esto acá habría que, bueno, distribuir, desarrollar este cuadrado, no lo hacemos. Porque eso ya no tiene, no se presenta mayor problema ahí, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto se entiende? Bueno, acá está especificado lo que les estaba diciendo, ¿no? Este es el primer ejemplo que vemos de un volumen. Pero fíjense, además, el volumen está pegado, lo ponemos entre comillas, ¿no? Pegado al plano XY. O sea, este ejercicio, ¿por qué lo puedo resolver así de una? Y porque estamos, digamos, esto responde a cómo definimos la integral doble. Es lo mismo que bueno, espera, vamos a mirar de nuevo el primer apunte. Lo cerré, ahora lo abro y se los muestro. Para que se entienda a dónde voy, ¿no? Profe, se le cortó. Se cortó ahí, bueno. Se fue de vuelta, sí. Ahí está. Bueno, igual no dije nada importante. Bueno, acá, estaba con esto. Ese volumen que acabamos de ver, No lo escuchamos. a ver ahí. Ahí se escucha. Vamos a esto, iba a esto, chicos. Volvemos, ¿no? El volumen
que estamos calculando responde a esto. Esto es lo que les quería decir, ahora me acordé. ¿Ven? Es un recinto que está sobre el plano XY, limitado por esta superficie. ¿Ven? Es esta integral. ¿Ven? ¿Estamos? Profe, y en el otro caso, entonces es un recinto triangular que está en el plano XY limitado por los tres planos. ¿Así sería? Claro, pero lo que me interesaba era esto, que miráramos que respondía a lo único que podemos hacer ahora. Lo único que podemos hacer ahora es calcular volúmenes de recintos que estén pegados al plano XY. Esto responde, por eso me queda la integral planteada así, ¿no? Me queda la función, ¿no? Z, que es este plano, y la proyección. Esta es la proyección. Si yo lo miro de arriba, veo este triángulo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Se entiende eso? Bueno, eso iba, eso es lo que quería comentar. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vemos después en GeoGebra. Fíjense, me piden calcular el volumen limitado por el paraboloide. Este paraboloide, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y el plano XY. Yo acá veo, o grafico, lo que veo en el primer octante. ¿Ven? Tengo el paraboloide que abre hacia abajo, y, como en el caso anterior, tengo que determinar la proyección sobre el plano XY, porque después el recinto de integración está dado sobre el plano XY. Si yo proyecto, ¿no? Porque me piden, limitado por el paraboloide y el plano XY, es esta región, ahora lo vemos en GeoGebra, repito, ¿eh? Me va a quedar este círculo al proyectar, y yo voy a integrar en este círculo. ¿Estamos? Vamos a graficar. Vamos a GeoGebra. Y después graficamos el anterior, el primero que vimos, de la pirámide. Esperen, que esto está... Ahí está. Bueno. A ver, GeoGebra, acá estamos. Esto, reitero, es lo que a veces trae dificultad. Pero como tenemos GeoGebra, y ustedes ya la parte de geometría la vienen trabajando, no van a tener mayores problemas. Y tampoco pedimos cosas muy rebuscadas. La idea es que puedan plantear la integral. Bueno, teníamos entonces z igual 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Este creo que lo hicimos el otro día. Me piden limitado superiormente, recinto, no volumen, limitado superiormente por el paraboloide e inferiormente por el plano XY. Me queda como un vasito invertido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y bueno, z igual 0 es el plano XY, ¿no? Ese vasito ahí. Esta parte de acá. ¿Se lo imaginan, no? Lo que está dibujado en la hoja es lo que yo veo en el primer octante. Ahora, cuando yo voy a integrar, tengo que proyectar sobre el plano XY. Si yo proyecto sobre el plano XY, ¿qué veo? ¿Qué tengo? Ahí. Un cuarto de circunferencia. Claro, si yo lo veo en el primer octante, tengo un cuarto. Si lo veo completo, tengo, Es toda la circunferencia. en realidad tengo la circunferencia y los puntos interiores. Claro, tengo Sí, el un círculo. círculo sería. ¿Estamos? Claro, exacto. ¿Se entiende eso? O sea que yo cuando integro, voy a integrar en este círculo. ¿Está bien? Eso es lo que tengo que ver. ¿Todos lo ven eso? Por eso, volvemos acá. Este es el círculo. Centrado en el origen y radio 1.
Claro, acá lo veo en el primer octante. Pero yo tengo que hacer este gráfico, siempre. Siempre háganlo. ¿Por qué? Porque la integral la planteo de acuerdo a este gráfico. ¿Mm? ¿Sí? Y es más engorroso graficar en 3D. Pero para eso está GeoGebra. Miren, el anterior era el plano x más y más z igual a 2. Era ese. ¿Ven el plano ahí? Tendría que graficar los planos coordenados, esto ya lo hicimos. Bueno, ahí lo tengo, ven el recinto. Es este de acá, limitado. Bueno, lo que está en la hoja. Ahora, si lo miro de arriba, bueno, habría que hacerlo con diferente color. El recinto de integración es este triángulo de acá. Si yo lo proyecto sobre el plano XY, me queda este triángulo, este de acá. Bueno, eso es lo que hay que ver. Entonces, cumple con lo que pedíamos. El recinto está pegado al plano XY. Estamos ahora en el paraboloide, ¿eh? ¿Está pegado al plano XY? El recinto está apoyado. Es este vaso invertido, apoyado sobre la mesa. Tengo el vaso y tengo la mesa abajo, ¿no? ¿Se cumple, sí o no? Nosotros estamos calculando, sí. Claro. Entonces vale la única fórmula que tengo. Igual, profe, porque estaba Sí. pensando, porque siempre lo pensamos por recintos que están por encima del plano de XY. Pero Sí. nosotros poner el análisis 1 habíamos visto por debajo de XY. ¿No existe la regla de barro aplicable a esto? La fórmula techo menos piso, sí. Esa la vamos a Esa no ver. era la regla de barro, ¿o sí, no? No, la regla de barro es el cálculo. El No, cálculo, eso, claro. techo menos piso. Claro, acá si vos tenés, vamos a poder calcular volúmenes entre dos superficies. Sí, por ahí hoy llegamos, y si no la próxima. Sí, sí. Pero es totalmente análogo, porque es resta de volúmenes. Claro. Pero por ahora, lo único que tengo es esto. El recinto pegado al plano XY. Entonces, fíjense, ¿cómo integro? El recinto es este. La integral doble, bueno, acá ya está planteada directamente, ¿no? Es la integral de la función en este recinto. Fíjense, voy. En X voy entre -1 y 1. En Y voy desde esta curva. Se entiende que esta curva es igual a menos raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado, ¿no? La semicircunferencia de abajo. Hasta esta otra curva. Son funciones. Son funciones. ¿Eh? Por eso voy entre esta curva y esta otra. ¿Está bien? ¿Qué pongo en el integrando? Y pongo la superficie. El esquema es el mismo. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Me interesa que nos centremos en esto. Recinto pegado al plano que sí. Va la función, que es positiva. Bueno, 0 acá, ¿no? La frontera. Y lo puedo calcular perfectamente bien. Que después aproveche la simetría, que yo calcule lo que tengo en el primer octante y lo multiplique por 4, bueno, eso es otra cosa. Acá, siempre que se pueda, tengo que aprovechar la simetría. Siempre que se pueda, tengo que aprovechar la simetría. ¿Por qué? Porque me conviene, como en el análisis 1, ¿no? ¿Por qué me conviene aprovechar la simetría acá? Fíjense el planteo. Facilita el cálculo. Exactamente, facilita el cálculo. Facilita el cálculo. Fíjense cómo lo planteo, ¿no? Pero ¿por qué lo planteo? Porque, no porque esto sea simétrico, porque el recinto es simétrico. Se ve esto, ¿no? Sí, profe, yo tengo una consulta más. Sí.
lo vuelvo loco con mi pregunta. No, está buenísimo que Ahora pregunte. estoy calculando la proyección en el plano XY, integrando, digamos, en X e integrando en Y. Sí, Pero no estoy calculando el volumen que hace esa superficie con el plano XY. sí, porque acá pones la función. Ah, listo, está bien. Entonces, al poner esta función, yo calculo todo lo que está dentro, digamos, entre el Claro, plano claro. XY y la superficie. Mira, Bueno, responde a... confundo porque no entiendo bien lo que estoy haciendo, pero listo, ya está, lo entendí. Vos fijate, Porque estoy trabajando con esa superficie. es como en análisis 1 cuando pones la integral entre A y B de la función. Es el área bajo la curva. ¿Pero qué poníamos? Pedíamos que la curva estuviera pegada al eje X. ¿Te acordás? Sí, Poníamos eso, bueno, que fuera continua, seccionalmente continua, bueno, el intervalo acotado, bla, 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 pero estábamos limitados a eso. Después, bueno, como decía Mateo, ¿no? Veíamos cómo hacíamos el recinto entre dos curvas. Pero al principio, cuando definimos la integral, en análisis 1, poníamos ese requisito, que el recinto estuviese pegado al eje X. ¿Se lo imaginan todos? A ver. Voy a poner la camarita acá. Esto es importante. Profe, mi única Sí, pregunta, porque estamos acá viendo un paraboloide, pero sí, en el supuesto, porque tenemos otras cuádricas que no lo son, claro. que z es una variable que está elevada al cuadrado. Aquí también tenemos que despejar z y plantear la integral de eso. O sea, te quería Exacto. raíz de... Listo. Claro. Después vemos un ejemplo, claro. Exactamente. Sí, sí. Porque son funciones, claro. Tiene que ser función. Z función de XY. Yo decía esto. ¿Por qué es un área esto? Porque la función es positiva. O sea, yo cuando planteo la integral entre A y B, puedo afirmar que es el área bajo la curva, pero está pegado. Si no, bueno, esto ya está en el apunte ese que subimos el otro día, ¿no? Por eso es importante que miren eso. El área entre dos curvas, si esta es F y esta es G, bueno, por supuesto calculando dónde se cortan. Nosotros ya ni lo hacemos porque se supone que esto ya lo sabemos en análisis 1, pero este área A, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo hacíamos? Como regla ya, ¿no? Sí, fx menos gx. Exacto. sí. Función que limita superiormente menos función que limita inferiormente, ¿no? ¿Está bien? Que En Lanús decimos techo menos piso, ¿no? Yo lo dije por debajo, por las dudas. Pero limita superiormente, limita inferiormente. Uno dice ligeramente techo menos piso para que se comprenda, ¿no? ¿Por qué es el techo? Bueno, porque esta función es mayor que esta, ¿no? ¿Estamos? Bueno, esto va a estar también en recintos limitados por dos superficies, porque, a ver, si yo me quedo con esto y estoy limitado, está bueno poder calcular recintos de esta característica, que no estén pegados al eje X. Y acá igual, Bueno, yo acá, digamos, en este ejercicio inicial, ¿no? Lo que tengo es justamente el recinto pegado, ¿no? ¿Tá? Y aprovecho, bueno, lo que decía, ¿no? Aprovecho la simetría. En este caso, lo planteo como 4 veces de 0 a 1 y de 0 a esta circunferencia de acá, ¿no? Este cuarto de círculo. ¿Damos? ¿Sí? Bueno, y yo cuando lo resuelvo de esta manera, así, claro, al llegar a esta integral, bueno, ahí ya estoy en un problema bastante complicado, porque ¿cómo resuelvo esa integral? ¿Cómo hago esa integral? Y ahí ya, si lo quiero hacer, Sustitución. sustituyo Mm, por un. igual, no, o sea, no porque. acá hay que hacer una sustitución trigonométrica. Sí. Esta, bueno, hay que hacer otra sustitución y después queda, o sea, eh, y esta no, lo mismo, ¿no? Lo bueno es que es la misma sustitución para los tres términos, ponele.
Sí, pero cuidado con esta, ¿eh? Ojo que esta integral, no nos vamos a detener en esto porque no tiene sentido ya, ¿no? ¿No la puedo plantear como una suma de integrales? Como una suma de integrales, sí, sí. Pero esta, ojo, ¿eh? Esta no sale por sustitución. Acá lo que se hace, eso no, en análisis 1 antes se estudiaba, ahora no. Las irracionales, bueno, se clasifican. Vos tenés que hacer x igual a seno de t. No la vamos a hacer, ¿eh? Entonces vos te queda 1 menos seno al cuadrado de t por coseno t diferencial de t. Esto es coseno por coseno, te queda coseno cuadrado de t, ¿no? Y esta hay que hacerla como 1 más coseno de 2t sobre 2. Bueno, esto es un cálculo que hoy en día, digamos, no justifica. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa no son calcular las primitivas, es obtener este resultado. Esto lo hacemos con GeoGebra, ¿eh? Vamos a hacerlo con GeoGebra. Perdón, con Derive, ¿eh? GeoGebra también se puede. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a mostrar, ¿eh? Qué simple que es hacerlo. Hay que ingresar bien la función, por supuesto, ¿no? Yo me lo estoy copiando acá y ahora lo hacemos, ¿eh? Bueno, fíjense, es la integral entre 0 y 1 de todo esto. O sea, llegado a este punto, al hacerlo justamente en coordenadas cartesianas, es un despiole. Vamos a ver después con un cambio de coordenadas en coordenadas polares, que se puede plantear de manera mucho más sencilla, ¿eh? Acá lo que hicimos, ahora la hacemos esta, ¿eh? Con Derive. Pero en el caso de un paraboloide hay una fórmula. Hay una fórmula de geometría para el cálculo del volumen de un paraboloide. Es la superficie de la base por la altura dividido 2. Acá la base tiene radio 1, la altura es 1, ¿no? Estamos en este, ¿eh? No perdamos de vista. ¿Sí? Efectivamente da pi sobre 2 el volumen. Ahora, el tema es, esta integral, si yo la resuelvo, me va a dar pi sobre 2. Lo que pasa es Igual, que profe, ese tipo de integrales no van a aparecer en el final. no, no, no. Mirá, Porque, si esto hay que resolverlo a mano, puedes estar. Y en la guía, No, ¿no? por eso. no, 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 es que ya no tiene sentido esto, no, no. A ver, acá merita un cambio de coordenadas, que lo vamos a ver. Lo vamos a plantear en coordenadas polares. En coordenadas polares salen 2 patadas. Pero esto en cartesianas ya es una dificultad. ¿Mm? ¿Sí? Por eso lo que vamos a hacer ahora es abrir Derive para mostrarlo nomás, ¿eh? Y de paso hacemos un pequeño recreo, para no tirar tanta cosa. Con Derive o con cualquier otro programa que ustedes quieran usar para el cálculo de integrales, se puede resolver de manera muy sencilla. Ya lo vamos a hacer, ¿eh? Lo único que hay que entrar bien la función, nada más. Ni nada menos. ¿Se ve ahí el Derive? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ingresar la función. Después lo multiplico por 4 el resultado, ¿no? Tengo, entonces primero, 1 menos x al cuadrado, yo me la copié ahí, raíz cuadrada, elevado a un medio, menos x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado a un medio, menos 1/3, ante la duda uno coloca el paréntesis. 1 menos x al cuadrado, raíz cuadrada, o sea, a un medio, y todo esto al cubo. Bueno, después revisamos, porque generalmente uno se manda la macana, porque más cuando uno está apurado, porque el tiempo vuela, ¿no? Bueno. A ver, vamos a revisar. Bueno, supuestamente eso está bien ingresado. Supuestamente. Bueno, vamos a hacer la integral. Uy, acá me quedó. Esperen. Lo tengo que minimizar acá porque me quedan justo los comandos sobre el zoom.
A ver, vamos a ver si lo podemos minimizar esta. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Se ve. Bueno, integral de 0 a 1, si lo ingresamos bien, tendría que dar. ¿Sí? Esto multiplicado por 4, ¿ven? 4 por pi sobre 8 es pi sobre 2. ¿Se dan cuenta la ventaja de disponer de esta herramienta o de cualquier otra? Esto hicimos la cuarta parte, ¿no? Después se multiplica por 4, repito, esto da pi sobre 2. O sea, lo que yo hice acá no es ni más ni menos que esta integral. Por eso esto no es un problema hoy. Con el cambio de coordenadas, como lo vamos a ver, haciéndolo en polares, la integral se puede resolver a mano. Pero la idea es que resuelvan a mano las más sencillas. Esta, ya te digo, ni soñando en un examen porque no tiene sentido y aparte es una cosa muy engorrosa. Antes, bueno, cuando no había otra, no quedaba otra, sí se hacía, pero ni siquiera porque ahí se veía la ventaja del uso de las coordenadas polares. Y en polares, como lo vamos a ver, no sé si hoy, pero si la semana que viene, van a ver que se hace de manera muy sencilla. Bueno, después otra cosa que se lo dejo para que lo miren ustedes, porque nosotros vamos a proyectar solamente en el plano XY, también se podría proyectar el recinto en el plano XZ. ¿Ven? Y si yo lo proyecto en el plano XZ, queda esta región limitada por esta parábola. ¿Ven? Lo que pasa es que la integral ahora va a ser respecto de Z primero y respecto de X después. Y llego al mismo resultado. Lo que pasa es que ahora acá hay que colocar Z, ¿no? O sea, hay que colocar Y como función de X y de Z. ¿Ven? También se puede proyectar sobre los otros planos coordenados. O lo puedo proyectar sobre el plano ZI, o Z. También queda una región limitada por esta parábola. Y acá va una función de X, de Y de Z, la que coloco en el integrando. Pero, en general nosotros, para no complicar más la existencia, proyectamos sobre el plano XY. Capaz que de esta manera la integral queda más sencilla. Bueno, habría que hacerlo con GeoGebra, con derive. Bueno, con GeoGebra lo mismo. Lo que pasa es que bueno, hay que ver acá la simetría también, ¿no? Esto hay que verlo. Después lo miran ustedes, tranqui. Pero solo para que lo tomen como referencia, que no hay una única forma. O sea, no necesariamente proyecto sobre el plano XY. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a trabajar con funciones donde las dos variables independientes son X e Y. Y la variable dependiente es Z. ¿Sí? Me parece, ¿estamos grabando? Sí, ¿no? Sí, Pues sí, profe. se cortó la grabación. Bueno, espero que después quede, porque siempre hay un problema. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Se va comprendiendo? Bueno, vamos a otro ejemplo. Miren este ejemplo. Calcular el volumen del prisma de base triangular limitado por el plano z igual a 3 y el triángulo con vértices en los puntos 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0, 2, 0. ¿Ven? Esto hay que verlo. Me piden el volumen de este prisma de base triangular. Se lo imaginan, ¿no? Está pegado al plano XY, está pegado, ¿no?, a los planos coordenados. Entonces, ¿qué hago? Proyecto sobre el plano XY, me queda este triángulo. Fundamental saber la ecuación de esta recta. Bueno, este segmento está incluido en esta recta, ¿no? Este segmento de recta está incluido en la recta.
Entonces, fíjense, la integral, como la planteo, volumen, recinto pegado, ¿qué va en el integrando? Va la función. Esta es una función constante, f de x igual a 3. Voy de 0 a 1 en x y en y voy de 0 a la recta. Bueno, integro, tic, 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 tic. Primero respecto de y, después respecto de x, y llegué al resultado. Bueno, por fórmula, superficie de la base por altura. La base es un triángulo. Base 1, altura 2, o base 12, altura 1. Base por altura sobre 2, por la altura. Da 3, obviamente. O, si lo planteamos, reitero lo que ya dijimos un montón de veces, ¿no? Una vez que yo elegí un orden y lo calculé, ya está. Ahora, puedo elegir en este caso concreto este otro orden, ¿ven? Integrar primero respecto de y, fíjense que y varía entre 0 y 2, y x varía entre 0 y esta recta. ¿Eh? Bueno, tic, 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 llego al mismo resultado, obviamente. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí se ve? Recintos pegados. Hasta ahora volúmenes de recintos pegados. No tengo otra cosa. Bueno. Miren cómo calcular el área ahora de un recinto plano. Hasta acá vi. ¿Qué vi hasta acá? ¿Qué puedo resolver hasta ahora con integrales dobles? A ver, repitamos. ¿Qué tipo de recintos vimos únicamente en estos tres ejemplos? En este, en el tetraedro, en este limitado por el paraboloide y en este prisma. Y recintos pegados al plano XY. Exacto, recintos pegados al plano XY. Bueno, con una integral doble también voy a poder resolver el área de un recinto plano. Claro, ustedes dirán, y bueno, pero esto lo puedes hacer en análisis 1, sí. En análisis 1, bueno, lo acabamos de ver. ¿Ven? Claro, la integral que lo resuelve es esta. Acá tengo igual a y1 de x igual a y2 de x. ¿Ven? La integral entre a y b. Ahora fíjense, cuando a mí me quedó en el integrando esta resta, yo la puedo pensar, si lo quiero escribir como una integral doble, lo puedo pensar de esta manera. ¿Ven? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando yo resuelvo esta integral, fíjense, acá pongo la función constante 1. Al integrar respecto a y me queda y, ¿no? Entre y2 e y1, me queda esto. ¿Ven? O sea, ¿cómo planteo el área con una integral doble? Coloco la función constante 1 en el integrando. Directamente. Y es más, esto es como estar calculando, bueno, acá está escrito, ¿no? Es como estar calculando un volumen, pero si yo a ese volumen, ¿no? Hago superficie de la base por altura y le pongo altura igual a 1, el volumen es numéricamente igual a la superficie de la base. ¿Se dan cuenta? Porque esta integral me da un volumen. La integral doble de una función, ¿no? Con las condiciones que pusimos, me da un volumen. Pero si yo la función, hago la función constante 1, como es superficie de la base por altura y la altura es 1, es numéricamente igual a la superficie de la base. Por eso yo con este tipo de integrales resuelvo áreas. ¿Ven? Bueno, lo mismo si tuviese, que esto en análisis 1 no se ve, porque se complica, pero acá sí lo podemos ver. Si tengo un recinto de estas características, ¿ven? También, acá lo que pasa es que al pensar en techo menos piso ya se me pudrió eso, ¿no? Porque fíjense, voy entre C y D, según Y, de x2 menos x1, o sea, x2 de Y menos x1 de Y, ¿ven? Que también lo escribo de esta manera,
y que también lo resuelvo de esta manera. O sea, sirve el método del cálculo de la integral doble. Ahora vemos un ejemplo. Pero lo que pasa, la diferencia está en que no tengo una función como acá. Lo que iba en un volumen, en la integral doble, la función. Acá era la función constante 3. Acá era la función esta, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, o, en el primer caso, esta, z igual a 2 menos x menos y. ¿Está? Bueno, acá va la función constante 1. Vamos directamente al ejemplo, sin dar tanta vuelta. Miren. Me piden calcular el área del recinto sombreado, ¿no? Pero por integrales dobles. Miren eso. Y tengo las dos curvas. Planteo la integral de 1 en este recinto. No es que no haya ninguna función, está la función constante 1 acá. ¿Ven? Entonces voy de 0 a 1, bueno, quedó medio en las tinieblas esto, pero igual se ve. Quedó de 0 a 1, según x y según y voy. Lo mismo, recorro hacia las y positivas. Voy de esta curva, igual a x al cuadrado, a esta otra curva, igual a raíz de x, raíz cuadrada de x. Y resuelvo. Y el área me da 1/3. Claro, alguno puede decir, sí, acá te queda techo menos piso. Y sí, claro. Si yo esto no lo veo, esta es una integral de análisis 1. O, si voy en el otro orden, voy de 0 a 1, según y según x voy desde esta parábola, que ahora para mí es una parábola, si la miro como x en función de y, hasta esta función, raíz cuadrada de y. Llego al mismo resultado, obviamente. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea que un área se puede calcular con una integral doble, y nosotros pedimos que lo planteen como una integral doble, pero en definitiva queda después una integral simple. Lo que pasa es que a veces uno, según el recinto, eso después les queda a ustedes para analizarlo, va a ir en función de, va a que ver cuál conviene. Bueno, y algo más, para ir terminando, ya vamos terminando. Esto es lo que estábamos diciendo antes, miren. Bueno, que si nos adelantamos. Cuando tenemos el área entre dos curvas, usábamos esta fórmula, que no era tampoco algo mágico, porque la integral entre b de f es esta superficie, la que estoy indicando acá, desde f pegada al eje x, menos la superficie limitada por g, pegada al eje x. Esta resta, esta superficie grande, ¿no? La que está por debajo de f, menos la superficie que está por debajo de g, me da la superficie entre las dos curvas, ¿no? Bueno, en forma totalmente análoga, si yo quiero calcular el volumen comprendido entre estas dos superficies, esto es lo que dijimos antes, ¿no? El caso del paraboloide y la esfera. Tengo que ver cuál limita superiormente y cuál inferiormente. Pero después, ¿por qué va la resta acá? Porque la primera integral es el volumen debajo de la superficie F, y acá es el volumen debajo de la superficie G. La resta de los dos volúmenes es el volumen comprendido entre las dos superficies. ¿Se entiende eso? Es lo mismo que acá. En lugar de restar áreas, resto volúmenes. Y ya tengo la fórmula esta. Lo que pasa que, de todos modos, tengo que ver cuál es el recinto de integración. No es acá un intervalo como acá. Uno calculaba, igualaba las dos funciones para calcular los puntos de corte y determinar el intervalo o unión de intervalos dependiendo del recinto, como vimos en análisis 1. Acá hay que ver dónde se cortan las dos superficies y proyectar sobre el plano XY. Eso fue lo que discutimos hace un rato, ¿no? Que quedaba un círculo, pero hay que ver qué radio tiene ese círculo, ¿no? Porque yo después integro respecto de ese recinto, ¿no? Bueno, acá está escrito, ¿no? Es indispensable encontrar la curva que resulta en la intersección de las dos superficies. Bueno,
realizar la proyección. ¿Eh? Bueno, ejemplo concreto. Y ya los dejo. Miren el problema. Acá ya estamos con un problema nuevo, ¿no? Calcular el volumen del sólido limitado por estos paraboloides. ¿Bien? Después dice, bueno, verificar por fórmula si es posible. Entonces, lo primerísimo que tengo que hacer es graficar y ver dónde se cortan. Bueno, acá está hecho, ¿ven? Tengo estas dos funciones. Al hacer la igualación, saco la intersección. Es una circunferencia de radio 1, ¿no? Incluida en el plano z igual a 1. Lo que pasa es que yo después esa circunferencia la proyecto en el plano XY y me queda un círculo centrado en el origen y radio 1, cuando vaya a ser la integral. Pero, ¿se entiende esto? Vamos a verlo en GeoGebra, porque así en el aire. Esperen. Vamos a graficar los dos paraboloides. Esperen que tengo que abrir GeoGebra que se cerró. Profe, ¿cómo le va? Sí, Básicamente sería tal vez algo que está muy claro, pero quiero como cerrarlo yo. sí, Es decir, yo necesito mínimo una proyección de la figura para poder llevarla a un plano y de ahí calcularlo. claro. Es Porque vos, decir, cualquier cuerpo que yo tenga en el espacio, con que lo pueda proyectar sobre algún plano, si lo hacemos sobre el XY, buenísimo, y ya de ahí puedo, bueno, después plantear la integral doble, porque sería lo mismo, solo que hay que sumarlo. exacto, claro. Exactamente lo que estás diciendo. Perdón, sumarlo, es decir, restándolo en el caso de que sea, ¿no? Es decir, Sí, sí, bueno, se entendió, sí, sí. Sí. perfecto. Bueno, acá teníamos. Se entiende lo que dice Marco, ¿no? ¿Está acá? Acá tengo paraboloide y tengo el otro paraboloide. Nuevo color. ¿No? ¿Se llega a ver ahí? Sí, profe. Es el volumen de este recinto. Como si fueran dos vasos unidos. No sé, bueno, por ahí uno le puede encontrar alguna otra forma conocida, ¿no? Y lo que decía Marcos, ¿no? Claro, yo tengo que proyectar sobre el plano XY. Más allá de que vea que es un círculo de radio 1, esta circunferencia que tengo intersección está incluida en el plano z igual a 1. Está ahí adentro de ese plano. Lo que pasa es que yo después lo proyecto. ¿Sí? Es fundamental que yo vea esa intersección y después haga la proyección. ¿Eh? Porque ese va a ser el recinto de integración. ¿Entienden? Entonces, acá ya está resuelto, pero yo cuando planteo la integral, fíjense, sobre D, esta D es la proyección del recinto sobre el plano XY, en este caso sobre el plano XY. Y fíjense cómo está planteada la integral. De menos 1 a 1, según X, entre esta curva, cuya ecuación es esta, y esta otra curva, cuya ecuación es esta, y fíjense lo que pongo en el integrando. Lo que limita superiormente es este paraboloide. Lo que limita inferiormente es este otro paraboloide. ¿Eh? Ya queda la integral planteada ahí. ¿Se entiende? Techo menos piso. Después se resuelve. Acá quedó. Puta. Quedó volteado, no importa. Bueno, ya lo dimos vuelta. ¿Ven? Después es cuestión de
de ir haciendo. Lo que pasa, bueno, que llegamos a esta misma integral, o sea, una vez que integré según y me queda según x, me queda esto, ¿no? Pero bueno, uno en realidad lo puede... Es más, uno, así como está, ya lo podemos ingresar en derive, ¿eh? Así como está. Vamos a hacerlo igual, ¿eh? Por eso, lo que más nos interesa es que podamos plantear la integral que resuelve el problema. Esa integral que está planteada ahí me resuelve el problema. Por supuesto que acá, ¿qué tuvimos en cuenta? ¿Por qué estamos considerando un cuarto de círculo? ¿Por qué aparece este 4 acá? ¿Qué aprovechamos acá? La simetría y La el simetría, transformo bastante. claro. Si yo no aprovecho la simetría porque no me doy cuenta y planteo esta integral, llego al mismo resultado. Total, si lo voy a hacer con derive, no lo hacemos, ¿eh? Vamos a llegar al mismo resultado. ¿Puedo hacer una consulta, profesor? Sí, Guillermo, sí. ¿Sale más rápido este ejercicio con cambio de coordenadas? Por ejemplo, Claro. con polares, todo lo que sea círculo, o sea, paraboloides, con esferas, en fin, sale más rápido con cambio de... Exacto. Claro, claro. Eso lo vamos a ver, bueno, hoy no, ya no creo. Lo vemos la próxima, sí, claro. Porque esto, integrarlo, ya es un... O sea, por ahí la primera, bueno, sí, pero ya después, cuando me queda respecto de X, es un despiole. ¿Mm? Bueno, vamos a hacerlo. Ya con esto terminamos, ¿eh? Siempre digo lo mismo y siempre seguimos, no, pero ya en un rato cortamos. Bueno, voy a abrir el derive, ¿eh? Estoy usando derive, pero pueden usar cualquier programa el que quieran para el cálculo. Eso queda a criterio de ustedes. Porque ya a esta altura el cálculo de la integral, ustedes lo pueden hacer. Bueno, voy a ingresar, miren, cero trabajo, ¿eh? Yo voy a escribir la integral como está hecho, ni siquiera voy a hacer la resta. Total, tengo el derive que lo hace. Están viendo ahí el derive, ¿no? Miren, el integrando tengo Sí, esto. profe. Perfecto. Tengo eso en el integrando. Ahora, la primera integral que resuelvo, que es la de adentro, va. Según y, acá me aparece, voy desde menos 1 menos x al cuadrado, al 1 medio, hasta 1 menos x al cuadrado al 1 medio. Y ahora esta que me quedó, la voy a integrar. Según x, entre menos 1 y 1. Esto es por resultado pi. ¿Se dan cuenta la ventaja de esto? O sea, ni me gasto en hacer la cuenta. Esperen que perdí ahora el apunte, pucha. Vamos de nuevo al apunte, aguárdenme un segundito. Que lo perdí acá. Bueno. A ver si lo tengo acá. No. ¿Se comprende la ventaja de disponer de la herramienta para resolver? Bueno. A ver. Ahí vamos, ¿eh? Estamos acá. Bueno, estamos en este, ¿ven? Bueno, todo esto, en definitiva, medio pi, ¿eh? Todo esto.
También salía por fórmula, calculando la suma de dos paraboloides. ¿Estamos?